¿Qué pasó, mi pastor Licenciado, Gutiérrez? ¿Cómo está? ya le estoy agarrando el gusto ya de entrar aquí ya. Excelente. ¿Ya se mudó o no? Sí, ya estoy en la nueva casa ya, sí, 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 sí. Ah, bueno, qué bueno. Ayer Excelente. estuve toda la madrugada en eso. ¿Y cuál es el tema? Acabo de hablar de Mateo 5, la segunda parte del estudio, pero podemos hablar de cualquier cosa. No sé si me trae por ahí un buen argumento en contra de la ley o del Shabbat, por ahí. Ya del Shabbat. Eh, ya, vámonos con la ley mejor. Bueno, Ok. Eh, Cuando tú crees que hay que guardar la ley, ¿crees que hay que guardar toda la ley o parte de ella? ¿Y por qué te voy a pedir esta explicación? Si me dices que es parte de ella, dime hasta dónde la Biblia separa una parte de la otra. Pastor Gutiérrez, se le escucha la voz bastante rara, lejana, entrecortada. Ok, déjame, espérate un momento. Me voy a quitar los audífonos, espérate. Ah, eso era. Puede ser. Yo para que le escuchen bien el argumento, ¿no? Momento, ¿no? Ok, ¿ahora me escuchas bien? Sí. Ok. ¿Me escuchaste mi pregunta? No la entendí Ok, nada, de hecho. ok. Bien, perfecto. Mi pregunta es, ¿la ley hay que guardarla toda o parte? Y si me dices parte, dime dónde la Biblia separa ambas partes de que una se debe de cumplir y la otra no. Es decir, donde la Biblia dice, cumplan esto y no cumplan aquello. Esa es mi pregunta. Ok. No, hay que cumplirla toda. Hay que cumplirla toda. Toda. Ok. Sí. Entonces, incluyendo la ley de los sacrificios. No, es que eso es pacto. No era una ley eso, no estaba en la ley, por ejemplo, en las leyes de Levítico, es decir, los sacrificios sacerdotales de Levítico. No, Eh, no, no. no estaba en el Éxodo. Ah, eh, no, sí estaba ahí, pues, pero no es ley, es pacto. es decir, no era una ley, Sí era una porque ley, pero ley de pacto. si tú Ley de pacto. pecabas, tenías que hacer algo. Eso es una ley. Usted mismo lo acaba de decir, de hecho, me quitó las palabras de la boca. Si yo peco, yo vengo y procedo al sacrificio de un animal, pero por el pecado. La ley no me dice nada respecto a sacrificar y ya, es el quebrantamiento de la ley lo que provoca ese sacrificio. Entonces, por eso es que le dije, es un pacto, no es la Torá. Ok. Pero por ejemplo, el sacrificio del Yom Kippur no era en base a que tú pecaras, cometieras un pecado, sino que estabas obligado a participar. Por ejemplo, el sacrificio de la Pascua no se basaba en que tú cometieras un pecado tampoco, sino que tú estabas obligado a participar. ¿Qué pasa con el sacrificio de la Pascua? La Pascua, en este caso, como usted mismo lo está diciendo, si nosotros vamos a ver a Éxodo 12, vemos que es una conmemoración. Pero es una ley. Pero claro, es una ley, pero precisamente Pascua es un pacto. Pascua es un No. pacto según Jeremías 31. No. No ¿No hay que? varios pactos, ¿ok? Entonces, si tú me estás hablando de pacto, estás hablando del pacto mosaico. Ahora, No, el hay pacto varios mosaico pactos. tenía leyes, algunas en referencia a recordatorios, otras en referencia al pecado, otras simplemente leyes rituales, otras leyes morales, etcétera. Habían diferentes clasificaciones, pero eran No, leyes. no, pero a Ok, ver, ¿cuál algo es el pacto específico de para la ver si nos Pascua? entendemos. Sí, Porque usted conoce las escrituras. sí. Usted conoce las escrituras. Les encargo los micrófonos ahí, por favor. A ver, por ejemplo, dice
Jeremías 31:32. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Esto es Pesaj. Ese es el pacto de Pesaj. Y es un pacto. Y de hecho Pablo, allá en Efesios 2, dice herederos de los pactos y las promesas. No habla de un solo pacto. No. Ese no es ¿Estamos de acuerdo ahí o pacto. No estamos de acuerdo. Pero cuando él los toma para sacarlos de la tierra de Egipto, es cuando él hace el pacto con ellos, que dice, y ustedes me serán naciones de reyes y sacerdotes. Ese es el pacto, no tiene nada que ver con Pesaj. no, el pacto, cero. Sacerdotal es otro cerito. Pesaj entra dentro de las 10 plagas, ¿ok? Entonces, es decir, a la última plaga que ellos mataron el corderito, no tiene nada que ver con el pacto. Ahora, cuando él los saca de la tierra de Egipto, él hace un pacto con ellos. Ustedes me serán un reino de reyes y sacerdotes. Porque entonces, la plaga de las moscas también es un pacto. No, mi pastor, mire, a ver. Yo creo que aquí hay un poquito de tela que cortar. Las plagas, ¿usted sabe cómo se dice plagas o lo que se traduce como plagas? ¿De qué palabra hebrea viene? ¿Usted no sabe? ¿Usted lo sabe? ¿Usted sabe cuál es la palabra hebrea que se utiliza para la que se traduce para decir plagas? Para decir plagas, ahora no las recuerdo. Ok, es la palabra ot. Es una señal. Sí. Ok, entonces no son pactos, las plagas son señales. ¿Y la Pascua fue una señal entonces? No, la Pascua es el pacto, pero veamos lo que dice Pablo. Lo que dice Pablo, el apóstol Pablo dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Él está diciendo que son pactos, no que es un solo pacto. Sí. Los varios pactos son claramente dentro de uno que es el pacto mosaico. Por ejemplo, cuando los saca de la tierra de Egipto, hace un pacto con ellos. Ahora, no, pero esos son otros tipos. Claramente está el del Nuevo Testamento también. Estoy hablando de la ley como tal. En la ley hay un solo pacto y es el pacto mosaico. Ok, eso es un solo pacto en la ley. Ahora, cuando Dios los saca de la tierra de Egipto, hace un pacto con ellos. Ustedes me serán un reino de reyes y sacerdotes. Pero luego también están las tablas del pacto. Ok, porque todo eran tratados, pero todo entra dentro del pacto mosaico. Pesaj es una ley para todo Israel por todas las generaciones. Es un mandamiento por todas las generaciones. Celebrar Pesaj es un mandamiento por todas las generaciones. Es una ley. Eso de pacto, eso no es cierto. Hubo sacrificio y había que marcar los límites de la puerta con celebrar sangre. por todas las generaciones no es un convenio. No. Eso es una ley, es un mandato, es un mandamiento. Jeremías 31 dice que es un convenio, pero, a ver. No, Jeremías 31 no habla de Pesaj. ¿Dónde dice habla de Pesaj? Cuando lo sacó de la mano de Egipto, precisamente. No, pero eso cuando lo sacó fue después de Pesaj. ¿Cómo lo sacó después de no fue en Pesaj? No, el pacto fue marcado el dintel de la puerta con sangre. Que salieron. No. ¿Qué día salieron de Egipto? Cuando se sacrifica el cordero, ¿verdad? Entonces después es que ellos salen a costa de todo lo que viene detrás de eso. ¿Pero qué día salieron? Ahora, cuando él los saca, no es en Pesaj. Pesaj es cuando él los protege. Ok, entonces por eso ellos celebran Pesaj, por la protección de que él los libra de la muerte de los primogénitos. No porque él los libra de Egipto, no porque los saca de la esclavitud en Pesaj. ¿Pero qué día salen? Pues no importa qué día salen, Pesaj ya se había celebrado ya. Pero por supuesto que importa. ¿Qué tiene que ver eso? Pesaj es el sacrificio del cordero. Ok, ¿Cuándo empieza Panes sin Levadura? ¿Cuándo empieza la fiesta de los Panes sin Levadura?
Pero ¿qué tiene que ver los panes sin levadura? Tiene todo que en ver esto? porque es una misma fiesta. No, Pesaj, panes sin levadura y primicias. no tiene son una nada sola que ver fiesta. porque ya Pesaj se había celebrado. Es que yo Ok. no digo que no se había celebrado, lo que estoy diciendo es que día Entonces salieron. no, ellos Salieron no el fueron 15. liberados de Egipto en Pesaj. No se salieron- Fue pide. después de Pesaj. Ellos No salieron, fue después. ellos salieron precisamente el 15. ¿Y qué tiene que ver eso? Mira, si tú Que el hoy 15 celebras es un Pesaj, reposo. no importa. Si hoy tú Y es el celebras reposo que Pesaj, le sigue a Pesaj. claro. Si hoy tú Entonces- celebras Pesaj y después de celebrar Pesaj, porque recuerda que pasó toda la noche, donde vinieron entonces claramente, ¿verdad? Ya ellos la habían celebrado, ya habían comido el cordero, ya habían sacrificado el cordero. Luego entonces viene la muerte, el revuelo de todo, tra. Entonces fue a consecuencia, no fue Pesaj en el momento que él hace el pacto. ¿Dónde está el pacto? Cuando él dice que sacrifiquen el cordero, que esto y lo otro, no hace ningún pacto con ellos. Esa ¿Cuál es la es el definición de pacto pacto, que hacer hace un con convenio. ellos ahí? Ok, Precisamente la pero ¿cuál es definición el de pacto. convenio? Cuando Dios hace un convenio, Dios dice, ¿cuál es el convenio? ¿Cuál es el convenio que él hizo cuando les mandó a El sacrificar el convenio que hizo cordero? con No, ellos era que se mantuvieran dentro de las casas, ¿Eso es que un pacto? sacrificaran el cordero, que pintaran el No, dintel. eso no tiene nada, eso no Es es un un pacto. convenio. Es una recomendación Sí, para que no murieran. Esa es la muerte de la... Pero es un convenio eso. Si Es no que ponen en la sangre, los en los pactos llevan dinteles, sangre. no los voy a poder Claro. liberar, no los voy a poder rescatar. La sangre, eso es lo que decía ya el Es la pacto. la señal, sangre. es Sí, la pero hora. eso no es ningún pacto, licenciado. Pero Pero precisamente estamos simplemente definiendo ellos pacto. para escapar de lo que iba a pasar a los egipcios. Más nada que eso. Pero, Precisamente la definición de pacto es convenir algo entre dos personas y cada uno tiene una responsabilidad. Esa es la definición literal de pacto. Y el texto dice, cuando lo saqué de la tierra de Egipto, no hace referencia al Sinaí. Es de la tierra de Egipto igual. Estamos definiendo pacto. Esa es una definición muy concreta de pacto. Muy especificada. no hay un pacto en Pesaj. Ok. Eso no existe. A Ok, negar los mira, textos se ha dicho. búscame algo que diga que el pacto es Pesaj. Es decir, búscame algo, búscame alguien, un erudito, búscame a alguien. Es decir, que haya dicho de alguna forma, los judíos, búscame los escritos judíos que digan Eso que sería Pesaj falacia es el pacto circular. de Dios con Israel. Eso sería falacia circular, pero No, como falacia ¿sirve de circular, algo? si eso lo hicieron, si eso es del pueblo de Israel, ellos no debieron de haber entendido ellos así. ellos no reconocieron al Mesías, van a reconocer otra cosa. ¿Cuál fue el pacto? ¿Cuál fue el No pacto tiene que hizo nada con que ver Adán con y Eva? eso. ¿Cuál fue? Porque se ¿Cuál fue el supone pacto? que ellos tenían ese pacto desde aquel tiempo. No, pero a ver, si le muestro un erudito judío que diga que Pesaj es un pacto, usted le va a creer. Si me Seguramente. muestras un erudito judío que diga que el pacto que Dios hizo con Israel cuando lo sacó de Egipto es Pesaj, ok, entonces tú tuvieras algún sentido. No digo que esté de acuerdo, pero tendría algún sentido lo que estás diciendo. Jeremías. No, pero a ver, o sea, usted le va a creer. No, tendría algún sentido, porque es que eso es un invento sacado abajo de la manga. No es un Literalmente. invento porque Jeremías lo dice, es exégesis. No, Jeremías no dice Pesaj. Es decir, tú induces que es eso. No, es que Jeremías dice esto, y literalmente aquí dice Berit. No como el pacto que hice con sus padres el Bueno, yo no lo voy día, a... Sí, yo le dije... El día lo tiene el clarito. día, recuerden la palabra día aquí, ¿no? El yom, que los tomé de su mano para sacarlos. No dice después No, después que lo saqué. sacó. Hagamos una exégesis, pastor, por Dios, ¿para qué está luchando contra el aire? No, amigo mío, eso es un invento sacado debajo de la manga.
El día que Dios los sacó de la tierra de Egipto hizo pacto con ellos, fue cuando le dijo, ustedes serán una nación de reyes y sacerdotes. Ese es el pacto que hizo. No. Simplemente la está sacando abajo de la manga. Eso nadie nunca ha dicho eso. Te la está sacando. ¿Cuál fue el pacto con Adán y Eva? Santo Cristo. Bueno, búscame algo que diga pesa. Es decir, que no sea tan solo cuando lo sacó de la tierra de Egipto, algo que diga pesa, entonces ya, ok, ahí está. Una evidencia al menos, alguna evidencia. Pastor. Está caminando así, que te tiene esta pelada. Pastor, ¿usted cree que hubo un pacto entre Adán y Eva y Dios? Ya, chiquitita, ya. No me deja hablar. ¿Quién es? No es el micrófono de alguien que me dice su audio, que tienen familia ahí. Ok, no hay problema, no hay problema. Vamos a ver. La gramática no sirve, Adolfo. Dice... ¿Tengo audio? Ok, bien. El razonamiento circular realmente no me gusta, le soy muy honesto, pero encontré uno, se llama Rabbi Hunter. Él escribe respecto a las tradiciones rabínicas, por ejemplo, en un artículo respecto a Pesaj, se enseña que hay un segundo pacto que conecta a Abraham con Pesaj, por ejemplo, además del pacto físico de la circuncisión. Por ejemplo, tenemos aquí uno, ¿no? No sé si le parece. A ver, lee lo que dice. ¿Qué es lo que dice él? Dice, en la tradición rabínica se enseña que hay un segundo pacto que conecta a Abraham con Pesaj, además del pacto físico de la circuncisión. Un pacto del corazón que luego se expresa en actos con la hospitalidad y la observancia de Pesaj. Esto relaciona directamente a la felicidad. Como bien dices, no es un pacto que Dios hizo cuando lo sacó de la tierra de Egipto, simplemente que dan la conexión de Abraham con Pesaj. Como hay un pacto con Abraham, entonces dice, bueno, Pesaj tiene que ver con eso, pero eso no es un pacto que Dios hizo con ellos. Hagamos algo entonces. ¿Cuál es el pacto del cual habla Jeremías 31? Dígame. El pacto dice cuando lo saqué de la tierra de Egipto. Cuando Dios lo saca de la tierra de Egipto, hace un pacto con ellos. Y el pacto dice, te lo voy a parafrasear porque no tengo la Biblia aquí, porque voy para buscar unas medicinas con mi esposa. Ustedes me serán una nación de reyes y sacerdotes. Y ese es el mismo pacto que menciona nuevamente Pedro cuando dice que somos nación adquirida por Dios. Ok, entonces ese es el pacto que Dios hace cuando Dios los saca de la tierra de Egipto. Usted dice en el monte Horeb. En el monte Sinaí me está diciendo. Me imagino. Sí, claro, no hay otro. No hay otro. Pues no hay otro. No sé si por ahí. Vamos a ver. Un reino de sacerdotes, dice el pastor, ¿no? Ustedes me serán un reino de sacerdotes. Vamos a ver. A ver cuál es el pacto, ¿no? Que él dice. Ok. Precisamente es lo que yo estaba buscando. Eso está en Éxodo 19. Bueno, veámoslo. Ok. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, pero leamos el 1. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel. Óigame, pastor, son 3 meses. Continúa leyendo, Jeremías sí, claro, 31, el día que lo sacó. La palabra día en la Biblia no es algo cronológico y lo sabes. Es decir, no es que sean 24 de las 24 horas que lo saqué, no. Ok, ahora está diciendo cuando lo saqué. 3 meses, un día. Cuando lo saqué, pues claro, continúa diciendo, continúa leyendo. 3 meses son un día ahora. No, bueno. En el mes tercero. Un momento, en el mes tercero, aquí está.
En el mes tercero, dice muy claramente, Continúa. de la salida de No los te- hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Usted dice que el día es ese. Continúa. Lee el verso 5, creo. A ver, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Ajá. Pero este es el pacto sacerdotal. Ahí está. Ese es el pacto que Dios hace con ellos, porque el pacto es un convenio. Si oyeres mi Está voz, jalado eso. ok, entonces ahí está el pacto que él hizo cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Yo no estoy negando el pacto sacerdotal, El porque día. aquí está hablando del pacto sacerdotal. El pacto sacerdotal es... Bien, entonces ya vimos ese pacto. ¿Dónde está ahora Dios haciendo el pacto con Israel en Pesa? El pacto Porque aquí sacerdotal lo vemos, hace... aquí vemos que menciona la palabra pacto, es decir, Por supuesto, hay pero- evidencias sólidas ahí. Pero tenemos que meter 3 meses en un día. Y aparte de eso, yo no estoy... Eso negando no el tiene pacto nada que ver sacerdotal. porque la Biblia habla así. La Es Biblia decir, habla en el que- tiempo la de Biblia Moisés, dice que 3 meses en son el un día. tiempo de Moisés decía, en días, igual que los tiempos de Jesús, en días, eso quiere decir, ¿verdad? En el tiempo, ok, entonces es clarísimo La que palabra está yom. diciendo en el tiempo que lo sacó de la tierra de Egipto. Esa es la manera que la Biblia habla. Estamos hablando de un libro escrito hace 2000 años atrás, no es de hoy, de el 24 de diciembre del año 2025. Ellos no hablaban, no escribían así. Yo, mire, le soy bien honesto, pastor. Yo creo que está bastante jalado ese sistema. Pero teológico ¿cómo que tiene. jalado si lo dice ahí que hizo un No, pacto con es que ellos yo no estoy ahí? diciendo que no dice pacto. Yo estoy de acuerdo con Bueno, que Éxodo entonces, 19 habla ¿dónde de un dice pacto. pacto? ¿Por qué? Porque, de hecho, en el 22 dice, y también se santifiquen los sacerdotes que se acercan para que Dios no haga estrago en ellos. Pero solo Ok. subirá Aarón contigo. Yo no estoy negando el pacto. Yo Ok, conozco muy bien perfecto. ese pacto, Entonces, pero es sacerdotal. no solo sacerdotal. Dice, me serán una nación de reyes y sacerdotes. Claro. Ok, entonces Claro. ese pacto no es solo sacerdotal. Lo que pasa Es es que un reino, los sacerdotes eran los guiados a enseñar este pacto. Es que no todos eran a Israel. sacerdotes. Exacto, entonces dice No todos reyes, eran sacerdotes. dice reyes, dice nación santa. Dice ahí, no recuerdo el verso, pero en ese pasaje mismo está. Dice nación santa. Ok. Ese es el pacto que Dios hizo con Israel cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Sí, el 6 lo dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, pero no está hablando que sean reyes y sacerdotes, sino que son Un reino de sacerdocio. sacerdotes. Claro, estoy parafraseando la Biblia. Le dije que no la tenía No aquí. dice sacerdotes y reyes, dice un reino. Dice un reino de sacerdotes y gente santa. Ok, Un reino entonces de eso ocupa, sacerdotes. Es eso diferente. ocupa todo. Ok, eso ocupa todo. Ok, entonces, el reino de sacerdotes quiere decir una nación donde haya sacerdotes míos. La Ok, tribu de dice Leví, gente claro. santa porque los sacerdotes estaban para santificar el pueblo. Pero el asunto es que allí la Biblia literalmente habla de un pacto. No, Ahora, yo ¿cuándo no estoy negando el empieza? pacto. No lo Ya, niego. no le estás negando, bien, perfecto. Ahora, ¿cuándo empieza? Cuando Dios habla de pesa, cuando Dios habla de pacto. Ok, en Jeremías 31, pero si quieres lo pasamos. No, porque ya me Jeremías expliqué. 31 no fue cuando pasó pesa. Literalmente dice pacto ahí. Pero no, ahí tú estás ideando que ese es el pacto que dice, ahí no dice pesa. Ve a pesa y comprueba que Jeremías está hablando de ese pacto. Es decir, a ver, Jeremías hizo un pacto. Yo pienso, me imagino lucubraciones que es la pesa. Lo compruebo. Vamos a pesa. ¿Hay un pacto ahí? ¿No hay? Entonces Jeremías habla de otro pacto. Habla de Definición eso, pacto, 19. bueno. Definición de pacto. Es una definición de pacto. Usted es literalista bíblico, pastor, creo yo, ¿no? ¿Qué pasó con la exégesis, pastor? En el seminario, me imagino que... Estoy haciendo exégesis. No, eso no es exégesis, es eisegesis, de hecho. No, Porque yo no se estoy toman en buscando. cuenta- La Biblia dice, el día que lo saqué, el pacto que hice. Bien, pacto. Menciona Ok, ahí ok, pacto. ok. El día que lo Bien, sacó, vamos a buscar a ver, un pacto. El día que lo sacó son ¿Dónde 3 está meses. empieza el pacto? No hay.
El día que lo sacó son 3 meses. Claro, porque Bueno. día para la escritura es el tiempo. Pastor Eduardo Gutiérrez acaba de decir que el día Pero en claro, la Biblia son 3 meses. es que la Biblia siempre habla así. En días del rey Herodes, eso quiere decir que el año... No, Aquí no dice los días. el día de Jehová ocurre en 24 horas, no. Bueno, Ok, una entonces, cosa es no, es que, licenciado, es que todo el que estudia la Biblia sabe que día en la escritura no necesariamente son 24 horas. Pero tampoco pueden Que ser no quiera verlo es 24 otra a 3 cosa. meses solo porque usted quiere, o sea... No, pueden ser 1000 años, pueden incluso. ser 1000 años. Ah, ya. Ok. La Biblia lo dice que puede ser 1000 años. No, pero eso es una comparación, no es... No, es una similitud. Sí, eso te dice fuera de que contexto. puede ser cualquier tiempo. Ok, Eso es que Dios no entonces tiene cuando la tiempo. Biblia dice que Dios hizo el mundo No, la en 6 eternidad. días, posible tú no creas que sean 6 días de 24 horas. Claro que sí, lo sabemos. Ok, entonces Son 3 claramente meses, cuando la entonces. Biblia dice día, no necesariamente son 24 horas. Son 3 Ese meses. argumento Ok. no es sustentable. Ok, bien. En el hebreo sí. Y No, ahora, claro, ¿qué es que hacemos? Entonces, o el sea, hebreo, ¿qué sí. hacemos con la ley? Yo no tengo que matar al cordero, pero sí sigo cumpliendo Ok. Pesaj. Ok. El problema es que ahí no estás cumpliendo la ley. Porque la ley no se cumple como tú quieres. Ok, No, es decir, no es como yo quiera. no hay El Señor nada que Jesucristo me diga ordenó a ahora mí. pesa, no se cumple matando un cordero. Ahora Estoy de pesa acuerdo. se cumple comiendo pan de jalaja. No. Estoy de acuerdo, No. no se cumple así. ¿Por qué? Porque el pacto que tenemos hoy es diferente. Estoy de acuerdo. Bueno, yo te pregunto algo. ¿Tú celebras pesa? Sí, Ya. ¿Y por qué la celebras si es un pacto y no una ley? precisamente porque el mandamiento de Pesaj en el sentido ¿Pero es una ley o es conmemorativo un pacto? es dado por Cristo y nosotros tenemos que ¿Pero celebrarlo es hoy de esa una manera. ley o es un pacto? Ahora lo cumple por ser pacto. No, pues, No, ¿pero es que qué el es esto? Pastor, ¿me deja explicar eso? Dale. El Cordero Pascual es una sombra Sí, del porque Mesías. se ríe es un mucho. tipo. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Cómo? El Cordero Ok, Pascual no es un entendí tipo del porque habló Mesías. otro. Ok, ¿a qué? Vuélvemelo a repetir. El Cordero Pascual es un tipo del Mesías. Es un tipo del Mesías, sí. ¿Estamos de acuerdo ahí? Estamos de acuerdo. Ok. Sí. El pacto hecho en Egipto no es lo que yo estoy celebrando. Usted se equivoca porque el pacto hecho en Egipto precisamente solo pasó una vez. El destructor pasa, ellos ponen sangre en los dinteles, se meten a la casa y luego eso lo hacen, pero como conmemoración, lo dice Éxodo 2. Entiendo completamente. Entonces yo no estoy cumpliendo un pacto, estoy cumpliendo una conmemoración. ¿Se entiende? Ok, entonces tú lo estás haciendo simplemente porque tú quieres hacerlo. Ya no hay un mandamiento sobre ti. Conmemoración. Que el Mesías, Bueno, es que el conmemoración, Mesías pero no introdujo. mandamiento. Es conmemoración, no mandamiento. Es eso. El Mesías dijo, hagan esto en conmemoración Es de mí. una ley. A ver, vamos a ver claro. Mira, ¿es una ley que hay que cumplir o es un pacto? ¿Cuál de los dos? Es un mandamiento de conmemorar. No. Tú me dijiste que no es una ley, que es un pacto. Otra vez. ¿Le explico otra vez? Pero es que ahora la explicación que tú me das contradice a la primera. Este señor, perdónenme, estoy escuchando de abajo, pero este señor que se hizo pastor es un burlesco. Hermana. Se burla. Una Hermana. persona que Hermana, burlesca. somos amigos, no se preocupe. pastor- Somos el pastor amigos. Gutiérrez- Yo me llevo bien con el licenciado. Sí, Yo el No se pastor preocupe, Gutiérrez hermano. y yo, Somos hermanos. yo le respeto mucho a él. Igual que yo a él. Pero él no no- respeta porque se burla de usted en sus narices. No, eso es su opinión, Ok, hermano. Disculpe, está No lo malinterpretado. voy a hacer más, pero no lo digo por... No lo hago. Malinterpretando, Lo lo estamos- estoy escuchando. Sí, está, es un juicio. Pastor, Tuve que- perdónala. No No hay me problema, gusta bajar dale. gente, pero El pastor es cubano igual que yo, bro, de cómo vamos a estar fajados. Sí, no. no hay problema con el pastor, o sea, somos muy amigos, de hecho, no hay Claro. problema. Entonces, Dale. el pacto hecho en Egipto es precisamente el convenio que Dios hace con ellos, no salgan de la casa, tengan el dintel pintado, el primogénito debe estar adentro, coman hierbas amargas, el destructor va a pasar, el que salga morirá, no puede salir nadie.
Van a ser ustedes liberados, pero también van a ser protegidos de la muerte, cosa que no va a pasar con Egipto. Ese es el pacto. Luego, dentro de Éxodo 12, precisamente, se habla... No, mi hermanita Keren, relájese. Relájese, ahora. Dice, se burla y es un judaizante. A mí me estaba diciendo, yo me burlo. Tranquilo que en el debate aquí hay madurez, hermano, no se preocupen. Bueno, está bien. Aquí todos somos maduros para debatir. Entonces, en Éxodo 12 muy claramente dice, harán esta conmemoración, literalmente. Dice conmemoración. Y esa conmemoración es la fiesta de Pesach de Levítico 23. Ok, dame la pregunta a ver si entiendo hasta ahora para no malinterpretar. A ver. Lo que me estás diciendo es que cuando Dios los manda a ellos a sacrificar el cordero, eso es un pacto, pero luego lo que manda Éxodo a conmemorarlo es una ley. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Sí, les ordena que conmemoren la salida de Egipto celebrando esta fiesta. Pero ya entonces no es una ley ahora, es una ley ahí. Sí, claro, es una conmemoración, es un mandamiento. Ok, es una ley, bien, perfecto. Entonces, mi otra pregunta es, si ya es una ley, porque Éxodo lo manda, y nosotros tenemos que seguir guardando la ley, tenemos que seguir cumpliendo como lo manda Éxodo entera. No. Ok, ¿en qué entonces te basas para no cumplirla como la manda Éxodo? Precisamente, solo silencie su micrófono, Keren, por favor. Precisamente porque tiene dos aspectos. Tiene el cordero, que era parte del ministerio de muerte sacerdotal, y eso ya se cumplió como sombra, no la fiesta, no la conmemoración. Por eso Jesucristo, cuando cumple al cordero, cuando anula ese tipo, porque Él es el antitipo, entonces sigue la fiesta, porque las fiestas se pueden celebrar antes y después del evento, usted lo sabe. Usted celebra, por ejemplo, un baby shower y luego celebra el cumpleaños del niño. La fiesta pasa. Es por eso que se puede seguir celebrando. Jesucristo precisamente lo ordena como conmemoración, ya no del cordero, la ovejita macho, sino del antitipo, que es el Mesías mismo. ¿Se entiende? Claro, pero no hay mandamiento para nosotros celebrar la Pascua conforme al Mesías. Lo que el Mesías mandó es que hiciéramos esto en conmemoración a esa Pascua, pero cada vez que partimos el pan. Claro. Es decir, si hay un cambio, pero hay un cambio entero, ya no se celebra el día de Pascua, porque es conmemorativo. Lo celebramos conmemorativamente, pero dame por el punto ahora mismo. Mira, en el Éxodo se manda a celebrar conmemorativamente. Bien, sí. Estoy de acuerdo con eso. Pero luego entonces Jesús manda a celebrarlo conmemorativamente de una forma diferente. Estoy de acuerdo. Jesús dice, haced esto todas las veces que partieren el pan. Por lo tanto, Jesús deroga una conmemoración de Pascua una vez al año, y ahora entonces nos manda a conmemorar la Pascua nuestra cada vez que partimos el pan. ¿Y cada cuánto se Así que si nosotros quisiéramos, voy a cerrar. Así que si nosotros quisiéramos celebrar Pascua, sí lo hacemos, pero lo hacemos a la manera de Jesús. Cada vez que partimos el pan, conmemoramos nuestra Pascua. Estoy de acuerdo. Ya. Estoy de acuerdo, pero no es que haya cambiado la ley, sino que simple y sencillamente se cumplió el antitipo que Jesucristo mismo dijo. Yo he venido a cumplir todo lo que está escrito de mí. Estamos de acuerdo. Pero eso no es un cambio de ley. Para nada, porque se tenían que cumplir estas cosas. Recordemos que hay sombras. Y estas se tienen que cumplir y tiene que llegar el momento en que el cuerpo esté presente y listo. Pero claro, la Pascua como tal, Pesaj, esto de pasar por alto, precisamente es lo mismo que hizo en Egipto, hizo hoy. Yo estoy de acuerdo. Pasó por alto. Yo estoy de acuerdo. Lo único que hay que cumplirlo es... ¿Las demás personas pueden hablar? Sí, mi hermanita, solo déjeme, porque el pastor ya se va y
Ah, qué luego vas a bueno. poder hablar todo, ¿sí? Sí, ya me voy, ya voy Qué con mi bueno que esposa. ¿Ya está Yo lista? solo Hola, quería volverla siempre una primero, pregunta al que pastor. está ahí, como dicen. ¿Ya Carrea? Licenciado, quería hacer una Ah, ok. pregunta al pastor simple. Mira, sácame un tubo, Si él mira, quiere. sácame un tubo que hay en el carro para poner la cortina Sí, para sí. bañar a mi papá. Ok, Pastor, entonces. Juan. Sí, sí, Pastor, le hago una pregunta te escucho, rapidito antes te que se escucho, vaya, te perdón. escucho, te ¿Usted escucho. cree que Adán y Eva tuvieron pacto con Dios? Pues sí, yo soy dispensacionalista. Yo ¿Dónde creo lo que en dice? cada dispensación Dios hace, digamos que un pacto trata diferente con los seres humanos, con los creyentes, con el pueblo de Dios. ¿Dónde lo dice en Yo Génesis creo. que hay un pacto? ¿Cómo? ¿Dónde en Génesis dice que hay un pacto? Claramente había un pacto, el cual ellos rompieron. Se acabó el Si debate. ellos, Ok. si ellos no comían Ok. de aquel árbol, ellos vivirían para siempre. Pero no dice que es un pacto, Ok. ¿verdad? No lo dice. Ok, no, yo no digo que lo diga Ah, allí. Entonces tampoco Jeremías lo dice. Sí, Aleluya. sí, exactamente. Lo único que Ok. no podemos es inducir que es algo si no lo dice. No, pero aquí no Ahora, lo dice tú quieres, tampoco. ahora Jeremías habla de pacto, no dice cuál. Entonces son dos ejemplos diferentes. Hace referencia Mira, al si día tú que lo ves a sacó. Dios, si tú ves a Dios hablando Gracias, con pastor, por alguien, responderme. Gracias, pastor. pero mira, si tú ves a Dios hablando con alguien y diciéndole, yo te voy a bendecir si tú haces esto, esto, lo otro, y bueno, aunque no diga la palabra pacto, es un pacto. Pero en la discusión de Jeremías no es si hay un pacto o no, porque Jeremías habla de pacto. La discusión es cuál pacto es. Ahora entonces buscamos evidencia y no existe la referencia a un pacto, porque Dios no les dice a ellos, simplemente hagan esto que yo entonces, porque el pacto dura para siempre, es algo de un día. Dios los guarda, simplemente le dice, hagan esto para que no mueran sus primogénitos. Los pactos son al futuro, ¿me entiendes? Es decir, no es escóndete aquí para que no te pase eso no es un pacto. Eso es Dios guardando al pueblo de Él en diferentes formas. Ahora, el pacto de Adán y Eva sí lo era. Si ellos no comían, vivirían para siempre. El pacto se extiende hacia el futuro. Ellos no iban a ser guardados de la muerte de sus primogénitos en el futuro. Entonces, ¿dónde es que está el pacto ahí? No, pero es que Promesa de sacarlos. son los sacerdotes Vivos. levitas los que Es decir, un realmente se hacen pacto que cargo de duraba eso. 24 horas, expiró en 24 horas. Pasaba el ángel de la muerte, incluso hubo sacrificio. Sí, ok, mira, yo te hago una pregunta a ti. ¿El beneficio de un pacto es para 24 horas o se supone que el beneficio de un pacto es por mucho tiempo? Por mucho tiempo. Ya. Entonces, lo que pasó en Ese es mi Pesa, punto. no fue un pacto, porque si no, entonces sus primogénitos no pueden morir hacia el futuro. Porque Pero no Dios murieron, pero no estaría murieron los quebrantando primogénitos. su pacto. Me toca a mí reírme ahora. precisamente no Debido murieron. a que Israel Ay, cumplió, me tiene mareada este caballero porque no habla otra persona. Ya ha dicho muchas cosas. debido de que Señora, Israel cumplió. No sabe Tiene que tener versículos, no paciencia. usa Oye, la nada. tienen prendida conmigo No la tiene ni señora. versículos. Tengo Dale, paciencia, Tiene que dale, tener déjala que hable, paciencia. déjala que Es hable, que aquí dale. no estamos peleando No con usa ningún nadie. versículo este caballero, nada. Dale, que hable ella, dale. Usted No, es que hay puede gente que no tiene refutar, paciencia, pero no pastor, estamos peleando disculpe. con nadie. No importa, esto es para distraerme, dale, que hable ella. No, si nosotros somos maduros suficientes para poder debatir, tranquilos. Dale, la escuchamos, yo Es hago que si no tiene silencio por un rato. dale. paciencia, imagínese, o sea, tiene que tener paciencia. Oiga, pero es que de verdad yo no entiendo a alguien